Nunca imaginé que, después de un divorcio, lo que quedaría en pie no serían las fotos familiares ni los planes de futuro, sino una relación extraña y silenciosa entre dos personas que, en teoría, ya no tenían por qué mirarse a los ojos, mi exyerno y yo. Me llamo Elvira. Tengo 50 y tantos, la edad en la que una mujer ya no se engaña con promesas ajenas y, al mismo tiempo, empieza a preguntarse si de verdad vivió como quería o solo como los demás esperaban. Durante años fui la madre de, la suegra de, la que se mete en todo. Me acostumbré a esos nombres como quien se pone un abrigo pesado en invierno, incomoda, pero abriga. Ahora, con mi hija divorciada y el apellido de mi exyerno desapareciendo de documentos y conversaciones, me quedé con una pregunta simple que no cabía en ningún formulario: ¿quién era yo cuando nadie me necesitaba? El divorcio de mi hija fue como una grieta en una pared que creíamos sólida. Al principio se oye un crujido mínimo, casi elegante, y uno piensa que es el viento. Después, un día, la grieta ya es una línea larga que cruza la casa entera y empieza a entrar frío. Nadie supo decir exactamente cuándo se rompieron. No fue un escándalo, ni una traición de novela, ni una pelea con platos volando. Fue peor, fue desgaste, silencio, decepciones acumuladas como polvo bajo la cama. Mi hija, Sofía, se fue a vivir a un apartamento pequeño cerca de su trabajo. Dijo que necesitaba respirar. Yo la apoyé con lo que pude, aunque en mi interior me dolía como si me hubieran arrancado una costilla. Las madres de mi generación crecemos con una idea fija: si tu hija sufre, tú también. No se pregunta si conviene, simplemente pasa. De mi exyerno, Daniel, yo pensaba que desaparecería de nuestras vidas como desaparecen tantas personas después de un divorcio, primero con mensajes cordiales, luego con un par de llamadas por asuntos prácticos, y después con nada. Pero no fue así. Y no porque él insistiera en seguir siendo parte de la familia, como dicen algunos por costumbre. Fue algo más lento, más raro, más humano. La primera vez que lo vi después del divorcio fue en el supermercado del barrio. Yo llevaba mi lista de compras y mi cara de no quiero hablar con nadie. Lo vi en la sección de frutas, con una bolsa en la mano, el gesto distraído, como si no supiera elegir manzanas ni tampoco elegir vida. Me miró con ese nervio que se le nota a la gente cuando no sabe si saludar o fingir que no vio. Yo pude haber seguido de largo. Pude haber sido orgullosa, fría, correcta. Pero vi en su cara algo que no era culpa ni insolencia, sino una tristeza cansada, de esas que no gritan. Una tristeza que se sienta en los hombros. Nos saludamos con pocas palabras. Nada importante, nada que se pudiera repetir como chisme. Pero antes de que cada uno siguiera su camino, él dijo algo que me dejó quieta: dijo que, en estos meses, nadie le había preguntado cómo estaba de verdad. No lo dijo para dar lástima. Lo dijo como quien admite una verdad que le avergüenza. Yo me quedé pensando en eso todo el día. Porque yo, que me creía dura, supe en ese instante que entendía perfectamente lo que quería decir. En mi casa, desde que mi hija se fue, también había silencio. El tipo de silencio que, si uno lo mira bien, no es paz, es ausencia. Una semana después, Daniel me llamó. Fue una llamada breve, torpe, casi respetuosa. Me preguntó si podía pasar por la casa a buscar unas cajas que habían quedado en el garaje. Sofía no quería verlo, y yo no la obligaría. Él no pidió verla. Solo quería llevarse lo suyo y evitar problemas. Acepté, porque era lo lógico. Pero confieso algo, también acepté porque tenía curiosidad. No la curiosidad vulgar, sino esa curiosidad madura que aparece cuando la vida te cambia de golpe y quieres entender por qué. Cuando llegó, vi que había adelgazado. No mucho, pero lo suficiente para que el rostro pareciera más anguloso. Tenía un modo distinto de caminar, como si ya no supiera dónde poner el peso del cuerpo. Entró con cuidado, como quien entra a una casa que ya no le pertenece. En el garaje, mientras él cargaba cajas, yo hice café. No porque él lo pidiera. Lo hice porque el café es una excusa civilizada para no dejar que el dolor se quede solo en una habitación. Se sentó en la mesa de la cocina. Yo me senté frente a él. Y, sin darme cuenta, empecé a observarlo como nunca lo había observado durante el matrimonio con mi hija.
Antes, yo lo miraba con el filtro de, es el esposo de mi hija. Ahora lo veía simplemente como un hombre en medio de un derrumbe. Hablamos de cosas pequeñas. Del clima, del precio de la luz, de cómo el barrio había cambiado. Yo evitaba mencionar a Sofía. Él también. No era cobardía, era respeto. No se mete el dedo en una herida ajena para confirmar que sangra. Sin embargo, en un momento, noté sus manos. Temblaban levemente cuando levantaba la taza. No por miedo, sino por cansancio. Y pensé en algo que me sorprendió, yo había pasado años buscando defectos en él, para proteger a mi hija. Pero nunca me había preguntado quién lo protegía a él. Esa tarde, cuando se fue, me dio las gracias de una manera que me pareció exagerada. Me agradeció el café, el tiempo, la calma. Yo me quedé en la puerta viendo cómo se alejaba y sentí una punzada en el pecho, como si mi corazón reconociera un peligro que mi cabeza aún no entendía, el peligro de acostumbrarme a esa presencia. Los días siguientes, Daniel no desapareció. Tampoco invadió. Hizo lo que hacen los seres humanos que no saben qué lugar ocupan, apareció de manera discreta. Una vez me llamó para preguntarme por el técnico de calefacción que yo solía contratar. Otra vez me preguntó si conocía a alguien que pudiera arreglar una persiana, porque en su nuevo apartamento se le había roto. Yo respondía, porque no veía nada malo. Pero cada llamada, cada mensaje, abría una rendija en la rutina. Yo me decía, es normal, solo es educación, solo es un vínculo que aún no se cortó del todo. Pero la verdad es que, en la soledad, hasta una conversación sobre persianas se siente como compañía. Con el tiempo, noté que mi hija, Sofía, estaba hecha de nervios. No me decía mucho, pero la conocía. Cuando una mujer se calla demasiado, es porque no confía en sus propias palabras. Y yo, como madre, tenía que ser cuidadosa, no quería que el dolor del divorcio se transformara en odio permanente. El odio envejece a una mujer antes de tiempo. Y Sofía ya estaba agotada. En uno de esos días, le dije que Daniel había pasado por la casa. Su reacción fue inmediata, se tensó, frunció los labios, miró hacia otro lado. Yo no insistí. Solo le dije que él había sido respetuoso. Ella me respondió con una frase que no olvidaré, dijo que el respeto a veces llega cuando ya no sirve. Esa noche, me acosté y pensé en mi hija. Y pensé en Daniel. Y, por primera vez, me sentí atrapada entre dos lealtades. Mi vida siempre había sido clara, primero mi hija, luego el resto del mundo. Pero ahora el mundo me estaba poniendo una prueba nueva, la de reconocer que incluso quienes cometen errores siguen siendo humanos. Un sábado, Daniel me pidió un favor más grande. Me dijo que tenía que viajar por trabajo 2 días y no tenía con quien dejar a su perro. No era un perro grande, era uno de esos mestizos inteligentes que parecen entenderlo todo. Yo siempre había tenido debilidad por los animales, porque son leales sin pedir explicaciones. Acepté. Y esa decisión, tan pequeña en apariencia, cambió el ritmo de todo. Cuando Daniel trajo al perro, también trajo una bolsa con comida, una correa, un juguete gastado. Parecía avergonzado de necesitar ayuda. Yo le dije que no era nada. Pero mientras él explicaba horarios, paseos y costumbres, yo vi algo que me golpeó, su manera de hablar era la de alguien que ya no se siente seguro de ningún lugar. El perro se adaptó rápido a mi casa. Yo también. Esa misma noche, el animal se acostó cerca de mi sillón, como si decidiera que yo era parte de su manada. Me enterneció. Y me asustó, porque entendí que mi corazón estaba abriendo puertas que yo no había planeado abrir. Al día siguiente, mientras paseaba al perro por la calle, me encontré con una vecina, de esas que saben todo sin que nadie les cuente nada. Me miró con esa sonrisa que no es sonrisa, sino interrogatorio. Yo no dije nada. Pero sentí, en el estómago, el peso de la mirada ajena. Porque a cierta edad, la gente no perdona que una mujer cambie de papel. Si antes eras madre, esperan que sigas siendo madre. Si antes eras suegra, esperan que sigas siendo suegra. Y si te ven caminando con el perro de tu exyerno, ya inventan una historia. Ese mismo día, me llamó Sofía. Me preguntó, con tono casual, cómo estaba.
Yo le conté del perro. Hubo un silencio al otro lado. Después, ella dijo que esperaba que yo supiera lo que hacía. No fue un reproche directo. Fue peor, fue una advertencia. Cuando colgué, me quedé quieta, con el perro mirándome como si pudiera leer mi culpa. Yo quise decirme que era un favor, nada más. Pero en el fondo, sabía que no era solo eso. Era la sensación de que alguien me necesitaba de nuevo, aunque fuera por 2 días. Y esa sensación es peligrosa cuando has pasado meses sintiéndote invisible. Daniel volvió el lunes por la tarde. Vino a recoger al perro y me trajo un pequeño regalo, no algo caro, sino un pan dulce de una pastelería buena, de esas que yo solía visitar cuando era joven. Me dijo que recordaba que a mí me gustaba. Esa frase me heló un poco. Recordaba que a mí me gustaba. Eso significaba que, durante años, él me había observado más de lo que yo creía. Que me había visto como persona, no solo como la suegra. Yo debería haberlo tomado como un gesto amable y ya. Pero lo tomé como una señal de algo que aún no sabía nombrar. Esa noche, después de que se fue, abrí el regalo y comí un pedazo pequeño. No por hambre. Por nostalgia. Por esa extraña mezcla de tristeza y ternura que aparece cuando uno se da cuenta de que la vida no se cierra con llaves, sino con hilos. Y entonces ocurrió algo que me empujó a un borde nuevo. Al día siguiente, al volver del mercado, encontré en el buzón un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja, doblada en 2. Era una fotocopia de una imagen, Daniel saliendo de mi casa con el perro, y yo en la puerta, despidiéndome. La foto estaba tomada desde lejos, como por alguien que se escondía. No había mensaje. No hacía falta. Me sentí expuesta, vigilada, juzgada. Y sentí miedo, no por mí, sino por mi hija. Porque en el instante en que alguien convierte tu vida en rumor, ya no controlas la historia te controla a ti. Me senté en la cocina con la hoja en la mano. El café se enfrió en la taza. Miré la puerta, como si esperara que de un momento a otro entrara alguien a acusarme de algo que ni siquiera había hecho. Y, por primera vez, entendí que mi relación con Daniel, esa relación que yo creía inocente, cordial, humana, ya había despertado algo afuera. Algo que podía ensuciarlo todo. Me prometí que debía cortar el contacto. Que debía proteger a Sofía. Que debía proteger mi nombre. Pero en ese mismo segundo, sonó el teléfono. Era Daniel. Y antes de responder, supe, con una certeza amarga, que la verdadera pregunta no era si yo quería seguir hablando con él. La verdadera pregunta era qué había pasado ya sin que yo lo notara, y quién estaba mirando desde la sombra. Con el tiempo entendí que no todas las relaciones están hechas para ser explicadas ni defendidas. Lo que nació entre mi exyerno y yo después del divorcio no fue un desafío a mi hija ni una traición silenciosa, sino un refugio inesperado entre 2 personas heridas por la misma tormenta. Aprendimos a hablarnos con cuidado, a vernos sin escondernos, a respetar los límites que la vida nos había impuesto. No hubo escándalos ni decisiones impulsivas, solo una cercanía madura, hecha de silencios compartidos, de apoyo discreto y de una comprensión que pocas veces se tiene a esta edad. También tuve que enfrentar las miradas ajenas y, sobre todo, las dudas de mi propia hija. Con el tiempo, ella misma comprendió que no todo vínculo que sobrevive a un divorcio es una amenaza. Le expliqué que no intentaba ocupar ningún lugar que no me correspondiera, que solo había elegido no añadir más odio a un mundo ya cansado. No fue fácil, pero el tiempo, ese juez silencioso, fue calmando las sospechas y dejando solo lo esencial, el respeto. Hoy sé que la vida, incluso después de los 50, todavía puede sorprender. A veces no con grandes pasiones ni promesas nuevas, sino con algo más profundo, la posibilidad de no estar sola cuando todo se derrumba. Y si algo aprendí de esta historia es que las relaciones verdaderas no siempre siguen las normas que otros esperan, pero sí siguen una regla que nunca falla, la de la humanidad compartida.